Imagina despertar y descubrir que el gobierno de Estados Unidos, la economía más grande del planeta, ha cerrado sus puertas. Oficinas vacías, empleados federales sin cobrar, servicios básicos paralizados y una señal de alarma que se expande a los mercados globales. No se trata de ciencia ficción, sino de un evento que ya ha ocurrido en múltiples ocasiones y que vuelve a encender las luces rojas. Cuando Washington se detiene, el mundo entero tiembla. Pero esta vez, la historia tiene un ingrediente diferente: las criptomonedas. Mientras los mercados tradicionales reaccionan con miedo, volatilidad y fuga hacia activos refugio, Bitcoin, Ethereum y XRP se convierten en la gran incógnita. ¿Se comportarán como una alternativa de confianza o caerán junto con las bolsas? Lo que está en juego no es solo el futuro de un gobierno, sino la credibilidad de un sistema financiero que asegura ser descentralizado frente a la fragilidad de los estados. Un cierre del gobierno en Estados Unidos ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto federal y las agencias se quedan sin fondos para operar. Lo que podría parecer un tecnicismo político es en realidad un terremoto económico. Millones de empleados públicos son enviados a casa sin sueldo, programas sociales y de salud se paralizan y la confianza internacional en el dólar se ve erosionada. En el pasado, cierres prolongados han generado pérdidas de miles de millones de dólares, sacudidas en Wall Street y un incremento inmediato de la incertidumbre global. Para los holders de criptomonedas, este contexto no es menor. Los grandes inversionistas miran hacia Bitcoin como el oro digital capaz de resistir crisis, mientras que Ethereum y XRP representan la apuesta por la infraestructura de pagos y contratos inteligentes que podrían ganar protagonismo en un mundo donde la confianza en el dólar se tambalea. Sin embargo, también existe el riesgo de que la volatilidad se dispare. Cuando los mercados tiemblan, los inversores minoristas tienden a vender en pánico, y esa reacción puede golpear incluso a los activos digitales. Este video desglosará cómo un cierre de gobierno impacta a la economía, por qué importa para el mercado cripto y qué pueden esperar los holders que piensan a largo plazo. Sección 1. ¿Qué es un cierre del gobierno y por qué importa? Un shutdown no es un cierre simbólico, es la suspensión parcial de la maquinaria más poderosa del mundo. Cuando el Congreso no logra aprobar el presupuesto, la Casa Blanca se ve obligada a detener gran parte de sus operaciones. Esto significa que desde parques nacionales hasta agencias de seguridad financiera se quedan sin recursos. En el último gran cierre, más de 800,000 trabajadores federales fueron enviados a casa o trabajaron sin recibir pago, lo que provocó un efecto dominó en la economía doméstica y la confianza de los consumidores. A nivel internacional, el cierre proyecta una imagen de fragilidad política en un país que históricamente ha presumido estabilidad. Inversionistas extranjeros se preguntan cómo es posible que la primera economía del mundo no pueda garantizar el funcionamiento básico de su Estado. El resultado inmediato suele ser presión sobre el dólar y movimientos bruscos en los mercados bursátiles. Y ahí es donde las criptomonedas entran en escena. Algunos analistas de Bloomberg y Reuters han documentado cómo, durante episodios de incertidumbre, Bitcoin tiende a mostrar correlaciones ambiguas, a veces cayendo junto a las bolsas, pero en otras ocasiones funcionando como un refugio alternativo. Esta dualidad convierte cada cierre del gobierno en una especie de stress test para el mercado cripto. ¿Cómo afectan los cierres a los mercados tradicionales y al dólar? Cada vez que Washington se paraliza, la primera víctima suele ser la confianza en los mercados tradicionales. Wall Street reacciona con ventas masivas, los índices bursátiles retroceden y los bonos del tesoro, considerados el activo más seguro del planeta, entran en terreno de incertidumbre. En 2013, por ejemplo, el S&P 500 perdió más de un 4% en cuestión de semanas durante un cierre de 16 días, y el impacto se tradujo en una pérdida multimillonaria para las empresas estadounidenses. Estos episodios demuestran que la política interna de Estados Unidos puede desencadenar temblores que se sienten en las bolsas de Europa, Asia y América Latina. El dólar, tradicionalmente visto como el refugio supremo en tiempos de crisis, también sufre un golpe silencioso. Los cierres prolongados generan dudas sobre la capacidad del gobierno de honrar sus compromisos, especialmente cuando coinciden con debates sobre el techo de deuda. Esto provoca que inversionistas internacionales diversifiquen sus reservas hacia otras monedas o activos, debilitando al billete verde frente al euro, el yen o incluso frente al oro. Agencias como Moody's y Fitch han advertido en repetidas ocasiones que la inestabilidad política pone en riesgo la calificación crediticia de Estados Unidos, lo que aumenta aún más la tensión en los mercados financieros. El efecto combinado es un escenario de volatilidad generalizada. Los inversores institucionales reducen su exposición a activos de riesgo, mientras que los minoristas entran en pánico y liquidan posiciones. Bancos de inversión como JP Morgan y Goldman Sachs han documentado cómo, tras cada cierre prolongado, los flujos de capital tienden a desplazarse hacia activos refugio tradicionales como el oro.
Sin embargo, en los últimos años, este mismo patrón ha abierto espacio para que algunos vean en Bitcoin un sustituto digital frente a la erosión del dólar y la fragilidad de los bonos del tesoro. Es justamente en ese choque donde comienza a escribirse la narrativa que conecta directamente el destino del dólar con la creciente relevancia del mercado cripto. Cripto bajo presión política. Riesgos inmediatos. Cuando el gobierno de Estados Unidos entra en un cierre, la tensión política no se limita a funcionarios sin salario o agencias que detienen operaciones. El impacto se extiende de inmediato al ecosistema cripto, donde la incertidumbre regulatoria se convierte en un riesgo tangible. Durante un cierre, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, CFTC, reducen drásticamente sus operaciones. Esto implica que procesos de aprobación de ETF de Bitcoin, revisiones de licencias para exchanges y regulaciones pendientes quedan en pausa. En la práctica, un cierre significa que los engranajes regulatorios se congelan justo en momentos en que el mercado necesita claridad. Los riesgos se multiplican porque la narrativa mediática refuerza la percepción de inestabilidad. Un cierre prolongado suele alimentar titulares sobre una posible recesión, pérdida de empleos y debilitamiento institucional, lo que golpea la confianza de inversores minoristas. En el último gran cierre, la capitalización total del mercado cripto se contrajo un 12% en 2 semanas, principalmente por liquidaciones impulsadas por el miedo. Y aunque Bitcoin, al ser percibido como oro digital, mostró más resistencia, altcoins como XRP y Solana sufrieron caídas de 2 dígitos en cuestión de días. La presión política también abre la puerta a narrativas de riesgo sistémico. Bancos centrales y líderes financieros, en entrevistas durante cierres anteriores, advirtieron sobre los peligros de invertir en activos no regulados. En 2019, un informe del Fondo Monetario Internacional señaló que la falta de supervisión en mercados emergentes de criptomonedas podría amplificar los riesgos en épocas de crisis política. Dichas declaraciones, aunque a menudo basadas en escenarios hipotéticos, tienen el efecto inmediato de generar ventas impulsadas por pánico. Lo más crítico es que estos momentos de presión política suelen servir de excusa para endurecer regulaciones. Cada cierre se convierte en una narrativa utilizada por ciertos sectores del Congreso para argumentar que el mercado cripto debe ser vigilado más de cerca. En la práctica, esto significa un doble riesgo: primero, la caída por la incertidumbre inmediata; segundo, un posible endurecimiento normativo que limite la innovación en los meses posteriores. Para los holders, este es el terreno más delicado: navegar entre un entorno de miedo mediático y la posibilidad de nuevas reglas que podrían redefinir la industria. Lecciones históricas y rendimiento cripto en cierres previos. Aunque el mercado cripto aún es joven frente a la historia de los mercados tradicionales, ya existen patrones claros sobre cómo reaccionan Bitcoin, Ethereum y otras altcoins durante los cierres del gobierno estadounidense. La primera gran referencia se remonta al cierre de 2013, cuando Bitcoin apenas superaba los $100. En aquel entonces, mientras el S&P 500 retrocedía un 4% y el dólar sufría presiones frente al euro, Bitcoin inició una de sus primeras corridas alcistas históricas, subiendo más de un 30% en pocas semanas. Este episodio alimentó la narrativa de que los cierres no siempre son un golpe, sino a veces un catalizador para la adopción de cripto como activo alternativo. Durante el cierre de 2018, el más largo en 4 décadas con 35 días de parálisis gubernamental, el panorama fue distinto. Bitcoin atravesaba un crudo mercado bajista y perdió cerca del 10% de su valor en ese periodo, cayendo desde los $4.000 hasta rozar los $3.600. Ethereum también se contrajo con fuerza, y proyectos más pequeños enfrentaron un éxodo de capital. Sin embargo, lo interesante es que, una vez superado el cierre, el mercado inició un proceso de acumulación que sirvió de plataforma para el bull run que llevaría a Bitcoin por encima de los $60.000 en 2021. En otras palabras, incluso en contextos de presión política extrema, la historia muestra que las criptomonedas encuentran formas de recuperarse y, a menudo, salir más fortalecidas. Los datos comparativos refuerzan esta visión. En los últimos 6 cierres del gobierno, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se expandió en 5 de ellos, y el S&P 500 subió en 4. Esto revela que, a pesar del dramatismo de los titulares, la economía y los mercados tienden a resistir mejor de lo esperado. Para el mercado cripto, esta resiliencia se traduce en un aprendizaje clave: aunque el corto plazo pueda ser volátil y plagado de ventas motivadas por el miedo, el largo plazo premia a los holders pacientes. Informes de firmas como Glassnode demuestran que, tras cada crisis política en Estados Unidos, la proporción de Bitcoin en manos de inversores a largo plazo aumentó, evidenciando que los cierres fortalecen la convicción de quienes ven al activo como refugio estratégico frente a la debilidad institucional.
La lección más importante de estos episodios históricos es que los cierres del gobierno actúan como pruebas de fuego para la confianza en el sistema tradicional. Cuando la maquinaria política se detiene, los ciudadanos e inversores buscan alternativas. A veces recurren al oro, otras al dólar, pero cada vez más miran hacia Bitcoin y Ethereum como mecanismos de preservación de valor en tiempos de incertidumbre. Proyección para las criptomonedas y escenarios posibles. El cierre de gobierno actual coloca al mercado cripto en un punto de inflexión decisivo. En el corto plazo, la volatilidad será inevitable. Si el cierre se prolonga, es probable que los precios de Bitcoin, Ethereum y XRP enfrenten correcciones derivadas del nerviosismo generalizado. Las ventas forzadas de traders minoristas y la retirada temporal de liquidez podrían generar caídas del 10 al 15% en los próximos días. Sin embargo, este escenario no representa necesariamente un colapso, sino más bien una oportunidad de acumulación estratégica para inversores institucionales y ballenas. En un escenario de resolución rápida, con un acuerdo en el Congreso que devuelva estabilidad a la administración pública, el impacto en el mercado cripto sería más limitado. Bitcoin podría estabilizarse por encima de los $60,000, Ethereum recuperar niveles de 3,000 y XRP consolidarse en torno al dólar. Este escenario reforzaría la percepción de que las criptomonedas resisten incluso en entornos políticos complicados, enviando una señal poderosa a fondos de inversión y bancos que evalúan ampliar su exposición. Un tercer escenario, mucho más ambicioso, contempla la posibilidad de que este cierre acelere la narrativa del desacoplamiento. Si el dólar se debilita frente a otras monedas y persiste la incertidumbre institucional, Bitcoin podría consolidarse como el oro digital definitivo. Históricamente, en cuartos trimestres favorables, Bitcoin ha registrado retornos medios del 85%, lo que, extrapolado al presente, abriría la puerta a un movimiento parabólico hacia los $100,000 o más antes de fin de año. Ethereum, con la expansión de aplicaciones DeFi y el crecimiento de su ecosistema de contratos inteligentes, podría beneficiarse con un alza cercana al 50%, mientras que XRP, impulsado por acumulación institucional documentada en reportes de Sentiment y Coinmetrics, podría registrar un rally histórico que lo acerque nuevamente a sus máximos previos. Más allá de los precios, el cierre del gobierno subraya una realidad innegable, la dependencia de los mercados tradicionales frente a decisiones políticas cada vez más polarizadas. En contraste, Bitcoin y otros criptoactivos ofrecen una alternativa que no depende de la firma de un presidente o de la negociación de un Congreso. Los holders que entienden esta diferencia no solo sobreviven a la volatilidad, sino que capitalizan la oportunidad de estar posicionados en un activo cuya narrativa se fortalece cada vez que Washington muestra señales de debilidad. ¿Qué puede hacer un holder inteligente ahora? En medio de un cierre de gobierno, la diferencia entre un inversor impulsivo y un holder inteligente se mide en estrategia y visión de largo plazo. La primera recomendación no es correr a vender por miedo, sino analizar con datos en la mano. La historia demuestra que los cierres no destruyen la economía estadounidense ni eliminan la relevancia de las criptomonedas, al contrario, suelen reforzar su narrativa como refugio alternativo. Un holder inteligente entiende que el ruido político es temporal, mientras que la tecnología blockchain y el crecimiento de la adopción son procesos estructurales y permanentes. Otro paso crucial para un holder inteligente es fortalecer sus prácticas de custodia. Los cierres de gobierno y la presión regulatoria recuerdan que los exchanges centralizados pueden enfrentar trabas o retrasos en periodos de crisis. Retirar fondos hacia billeteras frías o soluciones de autocustodia garantiza control real sobre los activos y elimina el riesgo de quedar expuesto a bloqueos institucionales. Esta medida, lejos de ser paranoia, responde a la máxima que la comunidad cripto ha aprendido durante más de una década: si no son tus llaves, no son tus monedas. ¿Qué podemos concluir? El cierre del gobierno de Estados Unidos no es solo un titular para la prensa, es un recordatorio del poder de la incertidumbre y de cómo los sistemas tradicionales pueden fallar ante bloqueos políticos. Para los holders de criptomonedas, esta situación representa una ventana única, un mercado que combina volatilidad con oportunidades de acumulación estratégicas. La historia demuestra que, incluso cuando el miedo domina los titulares, quienes mantienen la disciplina y toman decisiones informadas emergen fortalecidos. Bitcoin, Ethereum y XRP no son meros instrumentos financieros, son reflejos de un sistema que opera más allá de la política, ofreciendo resiliencia, autonomía y potencial de crecimiento que trasciende la coyuntura. El verdadero ensar aquí es entender que cada crisis política amplifica la relevancia de los activos descentralizados. La tecnología blockchain, junto con la creciente adopción institucional y el desarrollo de soluciones como contratos inteligentes y pagos globales instantáneos, asegura que las criptomonedas no solo sobrevivan, sino que prosperen en entornos donde los sistemas tradicionales muestran fragilidad.
Los holders que internalizan esta realidad no solo protegen su capital, sino que se posicionan estratégicamente para capturar los beneficios de los próximos ciclos alcistas, que podrían redefinir la historia financiera del siglo XXI. Si quieres mantenerte un paso adelante y aprender sobre la incertidumbre política y su impacto dentro del mundo cripto, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Aquí no solo compartimos análisis, cifras y proyecciones, te mostramos cómo los inversores inteligentes actúan cuando el resto entra en pánico. Gracias por quedarte hasta el final.